Bien, ahora la primera transacción dice, adquiere mercaderías por el valor de bolivianos 5.000, siempre hablando de los hechos permutativos, ¿no? Las mercaderías por un valor de 5.000 según factura tantos. Es decir, que la empresa adquiere mercaderías y las adquiere al contado o en efectivo, lo mismo en la palabra al contado o en efectivo. Entonces, cuando hablamos al contado o en efectivo, siempre hemos dicho que usamos la cuenta caja, ¿no? Entonces, caja en 5.000 va a variar y adquiere mercaderías, dice, ¿no? Y cuando hablamos de mercaderías siempre utilizamos la cuenta inventario de mercaderías. Bien, aquí ya vemos en esta tabla analizando que tenemos antes de la operación. ¿Qué pasaba antes de la operación? Esto es una copia de esto, ¿no? Después de la operación, si se fijan, esto es lo mismo, o sea, antes de la operación, bajamos y esto es antes de la operación, ¿no? Entonces, en caja, los 50.000 está, los muebles y enseres 12.000, 50.000, 12.000, cuentas por pagar 2.000 y total pasivo 2.000, total patrimonio neto 60.000, la suma son 62, total activo 62.000, total pasivo y patrimonio 62.000. Eso es antes, es una copia, les decía, exacta de esto, ¿no? Entonces, ahí dice, sucede la transacción antes de la operación, era esto. Ahora, después de la operación o después de la transacción, ¿qué va a cambiar? Porque es un hecho modificativo. Dice, adquiere mercaderías por bolivianos 5.000 al contado. Si hablamos al contado, quiere decir que caja, si antes de la operación tenía 50.000 bolivianos, nos estamos sacando 5.000 bolivianos, es decir, ya no va a haber 50.000, va a haber después de la operación solo va a tener 45.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque si en su cajita tenían 50 y han pagado, han sacado 5.000 bolivianos, esto va a disminuir obviamente, ¿no? Si esto era 50, han sacado 5.000 de una cajita. Ahora, la caja es como tener una caja de escritorio donde está la plata, donde hay 50.000 bolivianos. Ahí para pagar de la mercadería sacan 5.000, ¿cuánto va a quedar? Solo 45.000. Que ha habido una disminución en caja, ¿no? Por eso esta columna que dice incremento o disminución. ¿Ha habido incremento o ha habido disminución en la cuenta caja? Se ha disminuido en 5.000. Muebles y enseres no sufren ninguna variación, porque nunca se habla de muebles y enseres, entonces se copia lo mismo de antes de la operación. ¿Qué más? ¿Qué cuenta aumenta? Inventario de mercaderías. Les decía, ¿por qué? Porque se adquieren mercaderías por un valor de 5.000. Entonces, cuando hablamos de mercaderías, creamos la cuenta inventario de mercaderías. Siempre que hablamos se compra mercaderías, se vende mercaderías, utilizamos la cuenta inventario de mercaderías. Entonces aparece la cuenta inventario de mercaderías, antes de la operación no había, pero aquí después de la operación se va a aumentar en 5.000. Entonces esto ha aumentado. Esto debería tener un signo más, bueno, no tiene, pero se sobreentiende que si nos dicen menos, entonces es un más, ¿no? Se ha incrementado en 5.000. ¿Por qué es un hecho modificativo? Porque, o sea, al final termina esto siendo 0, ¿se fijan? ¿Por qué es un hecho modificativo? Porque la suma del activo 100 es 62.000 y la suma del patrimonio pasivo y patrimonio es 62.000 antes de la operación, y después de la operación sigue siendo lo mismo, si se fijan, no cambia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es permutativo? Porque aquí nomás ha permutado, aquí nomás ha habido un flujo de dinero. Aquí estos 5.000 que era plata, que era un activo, caja, era un efectivo que tenía la empresa, ha pasado estos 5.000, ha pasado ¿a dónde? A inventario de mercaderías. Ha habido un flujo de efectivo, se ha vuelto en inventario. Entonces solo se ha hecho un hecho permutativo, no se ha modificado en nada el capital sigue siendo el mismo, ¿no? Simplemente ha habido un movimiento de efectivo, repito, de caja, se ha movido, ya no hay menos 5.000 ahí en caja, pero ¿dónde se ha ido esos 5.000? A un inventario de mercaderías. Bien. Ahora la siguiente diapositiva, la 2, dice otra transacción, el segundo hecho modificativo. El señor Pedro Chávez, dice, garantiza su deuda de bolivianos de 2.000. ¿Quién es Pedro Chávez? El dueño de la empresa, ¿no? La empresa en realidad. Garantiza su deuda de bolivianos 2.000 inicial y acepta dar una letra de cambio a 90 días. Analizando qué es lo que sucede, el señor Pedro Chávez, volvemos a copiar antes de la operación, es lo mismo que de la anterior diapositiva de después, donde nos quedamos, si quieren. Todo esto se copia antes de la operación. Después de la operación, después de esto, se quiere decir después de la transacción, ¿qué pasa?
Dice el señor Chávez que debía, ¿cuánto debía antes? Debía 2.000, ¿a ver? Pero era en la cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque simplemente fue un compromiso verbal de pago. Dice que da una letra de cambio. Al darle una letra de cambio se debe cambiar, en vez de que los 2.000 esté en las cuentas por pagar con un simple compromiso de pago, dice, da un documento, firma una letra de cambio. Entonces no puede quedar como simple cuenta por pagar en los 2.000, sino se dice 1.000, de estos 2.000, por 1.000 da una letra de cambio. Entonces esto se divide en dos. A ver, veremos. Caja no se mueve en nada. Antes de la operación era 45. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de efectivo. La transacción no hay movimiento de efectivo. Muebles y enseres no se toca. Inventario de mercaderías no se toca. Entonces la suma del activo sigue siendo los 62.000. Donde hay modificaciones en el pasivo. El pasivo antes de la transacción, dice, había una deuda verbal de pago de 2.000. Pero después de la transacción, por 1.000 bolivianos da una letra el señor Chávez, entonces debe colocarse como documentos por pagar. Siempre que hay de por medio una letra de cambio o un documento firmado de que nosotros o la empresa o el dueño de la empresa debe a una tercera persona, cuando se habla de documentos se utiliza la cuenta documentos por pagar. Cuando se habla de un simple compromiso verbal de palabra, se usa cuentas por pagar. Entonces debemos apropiar correctamente y dice, estos 2.000 ya no puede estar solo en cuentas por pagar, sino 1.000 se queda en cuentas por pagar y estos otros 1.000 tienen que ir a documentos por pagar. Ha habido un incremento en documentos por pagar, se ha creado, y ha habido una disminución en cuentas por pagar. Y es permutativo porque si se fija aquí nomás se ha separado, desglosado, no es que se ha cambiado el capital, y el total sigue siendo los 62.000. Bien, el siguiente hecho modificativo dice, adquiere mercaderías por un valor de 6.000 bolivianos según factura de la empresa industrial La Transformadora. Entonces, ¿qué sucede aquí? Antes de la operación, repito, ¿qué es esto? Es lo mismo que la de la anterior diapositiva. Esto se copia a esto. Antes de la operación es lo mismo. ¿Qué pasa después de esta operación o esta transacción? Dice, adquiere mercaderías de la empresa a crédito. Entonces, efectivo, no hay movimiento de efectivo, por eso caja sigue 45.000. Muebles, no habla nada de muebles, sigue 12.000, sigue igual que aquí. Inventario de mercaderías, ¿por qué aumenta en 6.000? Porque aquí dice que se compra, adquiere mercaderías. Al decir adquiere mercaderías, hemos dicho, afectamos o utilizamos la cuenta inventario de mercaderías. Entonces, el inventario de mercaderías, si antes tenía 6.000, se tiene que incrementar en estos 6.000, porque se ha comprado valor de 6.000. 5.000 más 6.000 son los 11.000, por eso aquí hay 11.000. Ha habido un incremento en 6.000 bolivianos de esta cuenta. Luego, ¿qué más se modifica? Ahora, obviamente aquí, si sumamos el total activo, ya no es 62.000, ahora es 68.000, porque ha habido un incremento en 6.000. ¿Con qué se compra? Como no se ha comprado con efectivo, se compra con una deuda, por eso dice, según factura, y no habla, aquí si se fijan, no habla de un documento, una letra, ningún documento se ha firmado, entonces un simple compromiso verbal de pago. Entonces, ¿por cuánto? Por los 6.000. Es decir, no se ha pagado en efectivo, pero hemos dicho que vamos a pagar. Entonces, debemos a nuestro proveedor 6.000 bolivianos. De palabra, no le hemos firmado nada. Entonces, antes le debíamos 1.000, ahora le debemos 6.000 más, por eso se ha incrementado en 6.000. 6.000 más estos 1.000 son los 7.000. Documentos por pagar no se mueve, sigue siendo 1.000. 7.000 más 1.000 son 8.000. El capital o patrimonio no cambia, sigue siendo 60.000. Entonces la suma de 60 más 8 son 68.000. Se modifica el total, los totales, pero lo que no modifica es el capital. Mientras este capital no se ha cambiado, es un hecho modificativo, simplemente es un hecho permutativo. Permuta, el dinero va aquí entre estos dos, entre activo y pasivo, nomás se mueve. O dentro del activo, como hemos visto antes, a veces dentro del pasivo, como hemos visto en la anterior transacción, o a veces entre estos dos. El dinero va aquí, o el dinero viene aquí, o se debe aquí, entre estos dos. Pero no, el patrimonio no cambia, no modifica, por eso llega a ser un hecho permutativo, no modificativo, ¿no? Bien. Luego dice,
La siguiente, el último hecho permutativo dice, se paga la deuda de compromiso verbal de pago de bolivianos 1000 en efectivo. Es decir, sucede que debíamos 1000, recuerdan, a un principio se debía 1000 bolivianos en cuentas por pagar, lo primero que había era 1000, esos 1000 se paga, dice, se paga el compromiso verbal de pago en 1000 bolivianos. Entonces, antes de la operación les decía es esto, que es la copia de después de la operación de aquí, es lo mismo. ¿Qué pasa después de esta transacción o operación contable? Caja no cambia, cambia. ¿Por qué? Porque dice se paga en 1000 bolivianos en efectivo. Siempre que hablamos de efectivo o al contado usamos la cuenta caja. Sale de nuestra cajita 1000 bolivianos. Por eso esto se queda con 44, disminuye en 1000. Muebles y enseres sigue siendo 12.000. Inventario de mercaderías 11.000. La suma de esto ahora ya es 67, ha disminuido en 1000 si se fija. Pasivo. El pasivo va a disminuir, cuentas por pagar va a disminuir en 1000. ¿Por qué? Porque he pagado estos 1000 de la caja. ¿Para qué? Para pagar esta cuenta 1000 bolivianos. Esta debía 7000 antes, ahora 6000 nomás ya voy a deber, ha disminuido en 1000. Documentos por pagar sigue siendo los 1000 que se debía antes. Esto es antes de la operación, ¿no? Esto es después. Y la suma son 7000. La suma de estos dos son 67.000. Siempre debemos llegar a la igualdad, no nos olvidemos, ya sea antes, ya sea después, siempre. Si el activo es 67, la suma del pasivo más el patrimonio debe ser 67. ¿Para qué? Para decir que el activo siempre es igual a la suma del pasivo más el patrimonio, siempre, ¿no? Esos serían entonces los hechos permutativos. Ya los hechos permutativos, les decía, son, ¿no? Hemos dicho que son aquellos que hacen que permute, o sea, no se modifica el capital.